En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show de material extra en el que un crítico, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, y un cinéfilo entusiasta, mi compañero, Carlos Silva Benítez, hablamos de nuestras experiencias alrededor del cine. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Súper entusiasmado con el episodio de hoy. Para mí esto es como el Día del Padre adelantado o atrasado, no sé cómo decirlo, la verdad, porque el día de hoy nos está acompañando mi señor padre, José Luis Lorenzo. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo. Para mí es realmente placentero compartir espacio con ustedes, su espacio, y disfruto mucho estas conversas, Me contenta muchísimo. sobre todo de un tema que nos puede generar buenas charlas. Sí, sí, sí. Voy a empezar yo haciendo el rol de supervillano el día de hoy y te voy a contar este chisme de preproducción del episodio de hoy, por si no sabías, José Luis, que Luis y yo estamos repasando la lista de temas de los episodios, ¿no? Entonces tenemos el de hoy y Luis dice, pero deberíamos tener un invitado para una tercera opinión en estamos conversando hoy. ¿Y a quién se te ocurre? Así que le dije a Luis, le dije, invita a tu padre, que sabemos que es un fan con opiniones bien justificadas de las cosas buenas y malas de las películas de superhéroes. Así que me voy a robar el crédito aquí en público de que yo te invité al programa de hoy. Sí, eso es lo que dice Carlos de cara a la galería. Sus intenciones secretas es que ya la anécdota de Power Ranger está gastada y necesita nuevo arsenal para joderme en esta nueva temporada del podcast. Seguro va a salir y seguro te volvemos a joder por los Power Rangers más adelante. Más o menos, sí. Eso es un ciclo sin fin. Y bueno, como ya adelantó Carlos, el episodio de hoy es el cine de superhéroes, pero realmente no vamos a hacer un repaso, sino tratar de contestar la siguiente pregunta a partir de las declaraciones de tres grandes directores que están activos actualmente en Hollywood, como son Martin Scorsese, Denis Villeneuve y Ridley Scott. Y la pregunta es la siguiente: ¿el cine de superhéroes es aburrido? Y esta pregunta surge que hace 2 años, Martin Scorsese, cuando le preguntaron a partir de la campaña de promoción de Irishman su opinión sobre las películas de Marvel, él muy honestamente dice que no las ve. Y también hizo una comparación de las películas de Marvel con parques de atracciones, lo cual en su momento generó mucha polémica. Después, este mismo año, a partir de la campaña de promoción de Duna, Denis Villeneuve dijo que las películas de Marvel no son más que un corta y pega de otras y que tal vez este tipo de películas nos han convertido un poco en zombies. Y por último está el señor, bueno, señor no, Sir Ridley Scott, de que a partir de la campaña de promoción de las dos películas que estrenó este año, El último duelo, que es la recomendable, y La casa de Gucci, no tan recomendable, dijo que las películas de superhéroes son sumamente aburridas. Y nada, entonces a mí me pareció que la suma de todas estas declaraciones era una invitación para que tanto Carlos como yo y mi señor padre discutamos un poquito sobre este tema, ¿no? Y así que les hago a ustedes la pregunta, chicos, ¿les parece a ustedes que las películas de superhéroes son aburridas? Y en mi opinión, no. De verdad que el cine de superhéroe no es aburrido. Hay películas buenas y hay malas como en todos los géneros, pero yo siempre he pensado que las películas de superhéroes te transportan a algo que a lo mejor puede ser. En los años 50 nadie se iba a imaginar un teléfono celular, solamente en los picapiedras no se veía porque obviamente hablaban de una época en la que todo era, ajá, básico. No, porque ellos usaban un cuernófono. Y después veías ¿cómo se llamaba, Carlos? La familia esta que era del Los futuro, supersónicos. los supersónicos. Y, Robotina. ajá, y cuando tú veías a los supersónicos decías, oye, hablar por videollamada, y es que estamos haciendo en este momento. Entonces, los superhéroes nos van a llevar a que va a haber un punto en el que esa tecnología se va a ver y que vamos a ver personas haciendo cosas increíbles más allá de lo que estamos viendo en este momento.
que me parece que los seres humanos siempre hacemos cosas increíbles y lo importante es destacarlo. Claro, aquí lo llevamos más allá porque queremos ver cosas que nosotros no podemos hacer. Y eso es lo que nos lleva al cine y nos hace ir a ver, a disfrutar una de esas películas. Nosotros invitamos a mi papá para la joda y me resultó un humanista el día de hoy. Sí, no, bueno, sorpresas, aprende de tus mayores. Bueno, Carlos, pero dame tu opinión. A lo mejor es Sí, más parecida a la mía o a la de Luis, no sé. no. Yo, obviamente, el generalizar diciendo que sean todas aburridas o sean todas buenísimas es sobresimplificar algo, como tú bien dices, que pasa en todos los géneros. Pues, o sea, es como decir, todas las películas de, no sé, detectives son buenísimas o todas son aburridas. Coño, primero depende del gusto de quien lo esté viendo y segundo, obviamente, depende de la calidad de la historia que esté contando, ¿no? La película. Eh, Me parece muy chévere ese repaso que nos diste, porque también yo creo que influye mucho en la percepción que nosotros o la gente de nuestra generación tiene sobre las pelis de superhéroes, porque nosotros no las damos por sentado, porque no han estado ahí siempre, ¿no? Y esta es la diferencia con un público más joven que digamos que ya nace inmerso, ¿no? En el universo de Marvel o en el de DC, y son pelis que están siempre en cartelera hay una, pero realmente en lo que fue nuestra infancia los superhéroes eran o en cómics o en comiquitas en televisión o una película cada 5 años, como mucho y con mucha suerte, ¿no? Entonces, ha sido un camino largo, súper interesante. Si quieren, nos vamos detallando algunas, así que recordemos de distintas épocas. Y lo que pasa es que, claro, hoy en día han tenido tanto éxito comercial que están por todos lados. Entonces, yo entiendo por qué estos dinosaurios dan esas declaraciones, aunque bueno, Martin Scorsese, con todo el respeto que le tengo como director, está hablando paja, porque o sea, si no has visto las películas no puedes opinar. O sea, él está opinando en base a una idea que él tiene de cómo son. Eso es correcto. Y Denis Villeneuve, ese tipo en la boca no de tener amígdalas, sino cojones para hacer unas declaraciones así de ignorantes. Yo entiendo también por qué le cabe un poco decir que son copy-paste, porque es verdad que hay una fórmula probada que funciona, pero decir que todas son iguales es un poquito ignorante. Tal cual. Para encender un poco más la discusión, a partir de la polémica que generaron las declaraciones de Scorsese hace 2 años, cuando comparó las películas de Marvel con un parque de atracciones, me causa gracia porque siempre le preguntan por Marvel y nunca por DC, porque saben que es un desastre y no merece discusión alguna. El director italoamericano escribió una columna en el New York Times explicando un poquito a qué se refería con que las películas de Marvel no son cine. Ni siquiera parque de atracciones, sino simplemente no son cine. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es que, y aquí lo cito textualmente, y que muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están en las películas de Marvel. Lo que no hay es revelación, misterio o genuino peligro emocional. Nada está en riesgo. Las películas están diseñadas para satisfacer a un conjunto específico de demandas y para hacer variaciones de un número finito de temas. Y esto me llama mucho la atención porque va un poquito con mi idea de por qué se puede pensar en este momento que las películas de superhéroes son aburridas, que yo creo que es que estamos sufriendo un poquito, y aquí esto es como un guiño al episodio que grabamos con mi padre, que si no me equivoco fue el número 12 o el 13, de síndrome de fatiga con las películas de superhéroes. Al tener tanta demanda, al ser tan exitosas en la taquilla, las productoras están estirando el chicle lo más que pueden, y yo creo que el género da para ser entretenido, da para hacer películas, pero yo no sé si da para explotarlo de la manera que lo están explotando tanto, donde ya no solo se apoderaron de la pantalla grande, sino que ya están empezando poco a poco a apoderarse de la pantalla chica y el streaming, y parece que lo único que vemos o las únicas novedades interesantes vienen de este género. Y a mí eso, la falta de variedad, me aburre. Es relativo, o sea, es que si tú pintas todo de superhéroes y le pones trajes a los protagonistas de la película, todas se van a parecer en ese sentido. Pero nada más que con los últimos 10 años de Marvel, hemos visto películas que parecen un western, películas que versan sobre un robo, películas de pura fantasía, películas tal vez que mezclan un poco de terror. O sea, los superhéroes como tal no es un género. Ellos siempre se pegan a otro género, ¿no? Casi siempre es acción y aventuras, pero
ha habido muchas historias puedes comparar Logan con Ant-Man, por ejemplo. O sea, coño, pelis de superhéroes no tienen nada que ver. Eh, Decir que es una fórmula es absurdo. Y fatiga, sí, porque en algún momento sientes como que lo contaron todo, y eso es una trampa, obviamente siempre hay más cosas nuevas que contar, aunque uno empieza a ver paralelos y parecidos, ¿no? Superhéroes, es verdad que la mayoría absoluta de las películas son la historia de origen, de cómo se convierte una persona en un superhéroe, o luego hay secuelas en donde es la duda de si lo que está haciendo está bien o mal, o ese cuestionamiento moral de quién vigila a los vigilantes. Uno empieza a ver como historias arco que sí suelen ser repetidos, pero es que si nos vamos abrimos todo el abanico del cine en general, lo mismo pasa con todas las películas de los otros géneros. O sea, hay quien dijo que había como 5, 6, 7 tipos de historias, ¿no? Tu amado escritor Vonnegut. Exacto, ¿ves? Ajá, gracias Luis por eso. Y entonces al final del día es un poco, no tanto que sea nuevo o no, porque yo creo que ya vivimos en una época de remix, sino que ese cóctel sea novedoso. O sea, los ingredientes están ahí y los hemos visto millones de veces, pero es la forma en la que nos los presentan la que nos va a dar esa diferencia. Claro, porque yo recuerdo que en la primera etapa de Marvel, antes de Civil War, yo conversaba con Luis y él me decía, no, es que ya, cónchale, ya es lo mismo, los buenos contra los malos y hay que variar. Y entonces llegó Civil War, que es donde la parte que tú comentabas, Carlos, muy acertadamente, que ya es el tema interno. Ahora hay la lucha de conflictos, el tema de los egos, el tema de por qué tú eres el líder de este equipo y no lo soy yo. El malo pasó a un segundo plano y llega a una tercera etapa de Marvel, donde el malo es el protagonista. Thanos era tan malo que le quitaba protagonismo a los superhéroes y ellos Y, tenían que y, buscar y la Thanos manera. tenía, y perdón que te interrumpa, pero Thanos tenía cierta razón, ¿no? Cruel, pero no era Claro, tan villano en el fondo. Yo soy no, más o no, menos no. equipo Thanos, la verdad. Él hace algo malo, pero que cuando tú lo puedes analizar desde algún punto de vista, tú dices, sí, pero es que nosotros nos estamos multiplicando indiscriminadamente, los recursos del planeta no son suficientes, estamos dañando el medio ambiente, o sea, él no lo dice así, pero esa es la premisa, pues, de alguna Sí. manera. Y entonces hay que eliminar un poco de gente y entonces él eliminó a la gente de un chasquido. Lo único es que no fue selectivo. Él eliminaba a gente buena y gente mala. Coño, ¿te De una imaginas? vez. Pero si hubiera sido selectivo, imagínate, aquí se pudiera Hubiese sido aplicar. el héroe de Marvel. Claro. No, no, y de Venezuela. Sí, no, es que yo me imaginaba que por ahí iban los tiros. No, yo, escuchando la explicación de mi padre, yo me pregunto qué tan aludidos se habrán sentido los chinos con esta película y con Thanos, pero bueno. Yo también quería como comentarles un poco de que yo siempre hago la analogía del cine de superhéroes con el western, que era como en su momento el género por excelencia del cine, y se hicieron tantas películas de vaqueros que inevitablemente el género murió hasta que, bueno, vinieron unos italianos y inventaron el spaghetti western que nos legaron películas increíbles como El bueno, el feo y el malo. Pueden dejar en los comentarios quién le parece de este podcast que es El bueno, el feo y el malo. O esa obra maestra absoluta también de Sergio Leone que es Once Upon a Time in the West. Pero también este revival del género duró muy poco y fue a partir del aporte de otro país a este acervo tan importante cinematográfico. Y yo creo que inevitablemente el género de los superhéroes va a pasar por lo mismo. Ahorita estamos como quizás en el pico o ya estamos empezando a bajar la curva decreciente del género porque es que la oferta es tan abarca tanto que ya, o sea, ya yo creo que la gente se va a agotar en algún momento. Y yo entiendo lo que dice Martin Scorsese cuando dice que no hay riesgo. Creo que lo hablamos un poquito en el episodio anterior con el tema de las series,
las películas de Marvel, sobre todo las de Marvel, se sostiene mucho con el cliffhanger, como ese momento, ajá, al final de la película, sobre todo en las escenas post-créditos, que le aseguran a ellos que tú compres el boleto para su siguiente entrega, pero a veces durante el metraje de la película, que es donde debería estar la chicha de todo el asunto, lo ves como con piloto automático, no sé. Sí, dos cosas eso que mencionaste, súper interesante. La primera con los ciclos es natural. Enganchan, suben y luego se desgastan por cansancio, ¿no? Porque así como mencionaste el western, estaba recordando, por ejemplo, películas de desastres naturales también han tenido sus ciclos, pues, en moda, ¿no? Entonces tienen un montón de películas sobre terremotos, asteroides que estrellan contra la Tierra. La gente se cansa de tantos desastres, entonces pasamos a otro estilo y así, o sea, es natural, es natural. Eso no quiere decir eh, nada a favor o en contra de un género, si acaso la permanencia que tengan. Pero bueno, eso también tiene otros factores económicos, ¿no? Y volviendo a Scorsese con lo de que no hay riesgo, o sea, yo lo interpreté como que no había riesgo comercial, porque claro, ya saben que la maquinaria ya está creada, ya las películas están atadas a un universo mucho más grande, a juguetes, incluso parques de atracciones. Y claro, no es lo mismo para un estudio desembolsillar $100 millones para una película hoy que hace 20 años. Y a nivel narrativo de que no haya riesgos, depende, es que insisto, depende de la película. Me permito otra vez quedarme mal pegado con Logan, que básicamente planteó acabar con Wolverine y la interpretación de Hugh Jackman ya en pantalla grande. Y eso es un riesgo. Para este episodio, Carlos se aferra con fuerza a Logan porque creo que es la única película reciente de superhéroes que vale la pena rescatar. No, estás en drogas. Le puedo mencionar la de Spider-Man de Spider-Verse tranquilamente y cuidado se meten con los Guardianes de la Galaxia. No, yo estoy jodiendo. Yo hice, más adelante les vamos a compartir la lista de películas de Eso. superhéroes que nosotros rescatamos, pero yo sé que Carlos está mal pegado con Logan y entiendo por qué, pero... Sí. Pero Luis, a Scorsese le pasó con el irlandés que reúne un cúmulo de estrellas que ya de por sí la gente dice, oye, mira, ahí está Joe Pesci, Al Pacino y Robert De Niro, ya yo voy a ver la película por lo que significa estos tres señores, y se lanza un bodrio de 3 horas que Uh-huh. sabemos que podía durar menos y podía haber sido una buena película, pero el tipo yo no sé por qué se empeñó en contar algo de esa manera y resultó algo que, como te digo, yo sé que a ti te gustó, no entiendo por qué, pues yo a veces tu gusto cinematográfico lo critico mucho, eres un mal crítico de cine porque todo te gusta, que es malo, y lo bueno, Y tú dile, sabes, dile, dile que no lo criaste para eso. yo no te crié para eso, hijo, yo te hice para que tú tuvieras un criterio amplio. Y resulta que te gustan solamente los tipos de cine como Scorsese, que es una maravilla porque es Scorsese. No puede ser, Luis, tienes que ampliar tu gusto. Ajá, el regaño está bien. ¿Sabes qué? Es más, Scorsese, con el irlandés, hizo una película de parque de atracciones también. Lo que pasa es que es igual de divertida que está en la cola de la montaña rusa. Bueno, yo aquí voy a jugar como abogado del diablo y yo también tengo una teoría de por qué en los últimos años cada vez son más comunes estas declaraciones de grandes directores en contra de Marvel y siempre se da la casualidad que es cuando están en la campaña de sus próximas películas. Y como ellos tienen otro tipo de cine que no es tan masivo actualmente como los de Marvel o los de DC, se aprovechan de la polémica para robar un poco de atención sobre sus películas. Pasó con Scorsese cuando estaba en la campaña de promoción del irlandés, pasó con Denis Villeneuve con Duna, que ya comenté que me pareció aburridísima y sigo defendiendo la iteración de David Lynch. Y por último está Riley Scott, que yo creo que es el que más necesitaba atención, porque hace rato que Riley Scott no es el director que en su principio hizo grandes películas como Alien, Thelma Lewis, Y y, ya, esas dos. Uh-huh. bueno, Cuidado, Bueno, y Lucifer Blade y Runner. Runner, y Blade porque si Cuida, Runner. hablamos de Prometheus, como está como dijo Carlos, de último en la cola para la montaña rusa.
Entonces yo creo que también aquí hay un juego de conveniencia de, mira, Marvel es tan grande ahorita que puede aguantar el golpe. Así venga de titanes como estos tres nombres que estoy diciendo actualmente, porque aunque hay películas que a mí me gustan de Denis Villeneuve, hay otras que no tanto. Es como un nombre grande en el Hollywood actual. Ujú. Y sucede eso. Entonces yo creo que al final, bien o mal, todos se están beneficiando de todo ese dinero que permea a partir de las películas de superhéroes. Sí, pero fíjate que a mí me da que esas declaraciones no dejan de tener un tufillo de resentimiento. Porque las películas de superhéroes, por lo menos con las que José Luis y yo crecimos, y nos podemos ir a los 80 y 90 para no irnos más atrás, estaban hechas por buenos directores. O sea, una cosa que es indiscutible es que las películas de superhéroes han estado en su gran mayoría asociadas a buenos directores de cine, independientemente de que luego sean buenas o malas. Entonces, no son películas que se le da a gente mediocre, ni están hechas de manera automática. O sea, hay películas, si me permiten ahora la clase y viajar un poco en el tiempo y meternos de pronto en los años 80 al principio, vamos a empezar si quieres con Superman de Richard Donner. Es un peliculón, es una peli que, vale, si le perdonas un poquito la limitación de efectos especiales para la época, se sostiene. Pues es una película, me sigue pareciendo Superman 1 y 2 las dos mejores películas de Superman que se han hecho. Por más que lo hice retuerza ahí con sus versiones de Zack Snyder, porque están hechas muy clásicas, ¿no? Con mucha elegancia y son muy emocionantes. Y Richard Donner es un tipo coño grande, pues, o sea, hizo las películas de Arma Mortal, luego no podemos dar la culpa de las cagadas que hicieron sus actores Claro. de la vida real. No le Y por podemos ejemplo, criticar su dirección cinematográfica, pero sí su tino a la hora de hacer el casting. al casting, sí, pero Richard Donner, por ejemplo, hizo Los Goonies, que es una peli muy entrañable de los 80. La segunda Superman de Richard Lester, que es el director de la primera película de los Beatles. O sea, coño, estamos hablando de gente con unos currículums cinematográficos potentes, ¿no? No es cualquier mediocre ahí que salió a la calle y le dieron el proyecto pues para que lo echara adelante, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, Batman, que tuvo, bueno, en sus décadas anteriores varias versiones en televisión, pero Batman despegó en la pantalla grande con Tim Burton, que en los años 80, bueno, Batman es como finales de los 80, principios de los 90. Tim Burton era un tipo muy grande en esa época, era muy creativo, ¿no? 89 el primer Batman. Eso, 89, ¿no? Con ese Joker de Michael Nicholson. Keaton. Jódanse que es el mejor Joker que hay. Mire, y una cosa que me gustaría agregar, que a veces no solo depende del director, el director puede tener una idea muy clara de lo que va a hacer, pero tú Sí, tienes, como en todos los empleos, tú tienes una gente por arriba que quiere una fórmula fácil para recuperar los 150 millones de dólares que están invirtiendo. Y los tipos quieren que la gente se ríe en el cine, porque en las de Marvel la gente se ríe. Entonces vienen en DC, tú tienes que hacer que la gente se ría. Y DC es otra historia y hacen bodrios en DC, películas muy malas, que después vienen y hacen el Snyder Cut, que rescata lo que se tuvo que haber hecho, y con todo eso no fue que es una broma tan brutalmente buena, pero la mejora en comparación a lo que quería la productora. Es decir, no le podemos echar la culpa solamente al director, ¿no? sí, sin duda, con tanto dinero de por medio, está claro que hay muchas directivas o sea, directrices que vienen, perdón, de un comité seguramente, ¿no? Es que yo creo que ahí está justamente uno de los problemas de las películas de superhéroes, es que está muy marcado por los productores y ejecutivos, porque esta cuestión de planear un universo con tantos años de anticipación mata de alguna manera lo que Scorsese llama el riesgo. O sea, tú Fíjate sabes que, que los ajá, personajes van a estar hasta cierto punto. sí, pero fíjate que no, a mí me parece más bien riesgoso lanzarse semejante arquitectura de películas y hacer esos contratos de tantos años con tanta gente involucrada. Porque antes de estrenar la primera Iron Man, ellos no sabían si eso iba a funcionar. Y Iron Man era un personaje que nadie conocía. ¿Sabes? Y cuando digo nadie me refiero al público en general. A los chamos, Con, porque Carlos y yo tenemos la ventaja de haber visto Iron Man, el Capitán América, Thor en comiquitas en Venevisión a las 4 de la tarde. y los super amigos, ¿eh? No te olvides de los super Claro, amigos. y el Salón de la Justicia. Por supuesto. Y los gemelos fantásticos, que todavía no supero lo inútil que era el que se convertía en agua. Y este momento boomer fue patrocinado por... Thor. Sí.
Sí. Bastones y andaderas, Paquito. Sí. Pero mira, yo quiero tener la última palabra con esta parte de la discusión diciendo de que realmente las películas de superhéroes sí son aburridas porque es que no hay culiadera, ni matadera, ni groserías, ni nada. Entonces esa, esta nobleza cinematográfica, entiendo que no, yo no soy el público para ellos, pero a mí me aburre. O sea, me dio risa porque hace poco vi Los Eternos de Marvel, aburridísima, ahí no hay ni un solo chiste que cause gracia, y el gran interés para mí resultó de que, por primera vez veo dos superhéroes teniendo relaciones sexuales, y fue la escena de sexo más aburrida de la historia del cine, pero para Marvel fue como la audacia. Bueno, la primera escena de sexo que yo recuerde, y seguro hay más anteriores, pero es la del búho nocturno y el espectro de Seda en Watchmen, con Ujú. la cursilada de escena, ¿no? Pero ahora Eh, hay los antihéroes como The Voice, en eso. que ya das un brinco. Ya Ole. la cosa no Ujú, es cursi, ya la cosa es candela. Y hay de ujú. todo. Sí, Y lo que pasa es que Luis no la ha querido ver en el año y medio que tenemos de podcast y yo recomiendo. claro, no, ya eso, por Aquí eso va. te dije, vuelvo al comentario anterior, Luis, yo no te crié Sí. para eso. Sigue adelante y mejora tu gusto. Por esos regaños que te termino invitando yo y no él, ¿oíste? Y bueno, ya que estamos rozando el siguiente punto de la No, pero espera, que discusión. no hace falta saltar ese punto tan rápido. O sea, hay películas de superhéroes que vienen, digamos, de cómics tradicionales y luego hay cómics underground, o historias originales directamente en la pantalla, pero que yo consideraría superhéroes, ¿no? O sea, José Luis, no sé tú, pero para mí de los 80, así como mencioné hace un rato las de Superman y las de Batman, yo metería Robocop también como una película de superhéroes. Claro, por supuesto. Y es lo Porque que al te final no deja digo, de ser un tío que le dan poderes, ¿sabes? Cuando lo convierten, pues, claro, como aquí lo convierten en Robocop. y que busca que en los puntos para ser superhéroe que está, oye, eres muy bueno y algo malo te pasa. Spider-Man es un ejemplo. Él adquiere los superpoderes, pero cuando él decide y termina de convertirse en el superhéroe que es, bueno, cuando se muere el tío Ben y él decide, oye, esto no puede volver a ocurrir y tengo que seguir las enseñanzas de mi mentor y ser tan bueno como mi tío. Es decir, enaltecer los valores de mi tío. ¿Eso es malo? No es malo porque creo que cuando una persona tiene buena educación y tiene valores, eso lo enaltece y por eso te gusta. Y dice, oye, yo no soy un superhéroe todos los días, pero intento hacer cosas buenas. Y eso es lo que atrae a la gente. Claro, le agregan los efectos especiales, un traje de superhéroe que no puede ser tu pijama, y de ahí ya la cosa es otro nivel. Pero en esencia, todas las películas, Ridley Scott que habló mucho, ¿cuál es una de las películas más emblemáticas de Ridley Scott? Nómbrala, Luis, con Russell Crowe. Alien. No, No, Alien, no, Gladiador. 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 Gladiador es un tipo que era un gladiador, un luchador romano, estaba ahí, vino un malo, pero él va a luchar. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a él a ser el héroe? Su familia, que un malo le mató a su familia, que la historia está bien contada, que tiene escenas memorables, que todo eso forma parte, y es un superhéroe, él lo dijo, está claro que es un superhéroe y que es una historia Bueno, bien sí, contada. está vestido igualito que Mujer Maravilla. Claro, No, pero sorry el chiste malo. Sí, sí, o sea, al final estamos hablando de historias arquetípicas, ¿no? Luego da igual si viene de otro planeta, si la tecnología lo convierte en una superpersona, pero hay como un arco de fábula, si se quiere, ¿no? Como una moraleja. sí, Pero eso es la base. Después de ahí, obviamente, ya se retuerce, se evoluciona, se hacen variaciones, ¿no? y como te digo, siempre depende del villano también. En nuestra época, Luis comentaba la historia de las películas de vaqueros. Entonces, los malos eran tan sosos, pero al principio no había un superhéroe, no había esa profundidad. Y todas las películas, ¿quién dice que El Señor de los Anillos es mala? Y eso es una historia de superhéroes. Mira, te lo voy a decir cuando Amazon estrene la serie que se promete ser el desastre mundial. Bueno, Bueno, sí, es cuestión de ver y opinar, ¿no? No opinar y después ver.
Exacto, Mira, porque no. sabes que José Luis dijo algo de los efectos especiales que yo quería conversar hoy también. Y yo creo que parte importante de la gracia de las películas de superhéroes antes eran los efectos especiales. Porque antes requerían de un arte, o sea, un talento, el verdad poner en cámara cosas que no existían en la vida real. Y yo creo que de toda la evolución de la animación por computadora, lo que llaman CGI, eh, para acá, lo que han hecho es que los efectos especiales ya no son especiales, o sea, dejaron de serlo. Porque al final es animación. O sea, está hecho todo dibujado en una computadora. Y entonces ya se pierde primero lo que tú ves en pantalla, lo táctil, porque cuando tú veías una película antes y veías los efectos especiales, tú sabías que había una mezcla de cosas que se hicieron en el set en la vida real con trucos de cámara o postproducción. Pero hoy en día que está todo pintado, es como si estuvieras viendo dibujos animados. Y cuando nosotros éramos niños, que veíamos los superhéroes en cómics, en revistas o en comiquitas en la televisión, la gracia cuando venía una película era, coño, ¿cómo van a hacer esto con gente? Uno sabía que había un reto técnico y esa era parte de la gracia de verlo, ¿no? Entonces hoy en Exactamente. día ya tú sabes que son un poco gente con un mono negro y frente a una pantalla verde y realmente la película lo hacen los animadores después. No tiene gracia. Y aprovecho también mi momento boomer para decir eso. Especiales ni son especiales ni son efectos. Llamarse eso, animación por computador. Tal cual. Es que lo que tú dices, era impresionante esperar que ocurriera algo cuando Star Wars, que tú veías, oye, cómo hicieron que estas naves volaran y combatieran el espacio. Y después te das cuenta que eran unas maquetas y que eran unos tipos corriendo para allá y para acá, y no es como Ujú. ahora. Ya tú sabes que es una computadora y los tipos sentados en un cuarto de la escenografía que usó George Lucas en Star Wars. Y sí, y ojo, no es por criticar lo que está hecho en computadora. Lo que pasa es que una cosa es usarla para cosas que no existen y que no te queda más remedio, y otra cosa es para flojera. ¿Sabes? Coño, no voy a construir un carro porque lo voy a hacer en computadora. Porque, por ejemplo, otra superhéroe, para mí, The Crow, El Cuervo, es una película de superhéroe. Y es muy distinta a lo que estamos acostumbrados porque este es un tipo que lo matan y él regresa a la muerte para vengarse. Ujú. Y la gracia de los efectos especiales de The Crow es que eh, el protagonista, Brandon Lee, lo mataron y terminaron de hacer la película con un doble y luego por computadora, y en aquella época, que fue a mediados de los 90, le pusieron la cara del actor. Entonces, Sí. los efectos especiales tenían una gracia muy fuerte allí porque tú sabías el propósito, porque estaba hecho, ¿no? Eso es muy digno. Así que no quede como que es un odio hacia lo que está hecho en computadora. Es como, no sé, Jurassic Park, los dinosaurios, bueno, coño, no existen. No, ¿sabes? No los puedes hacer todos de robot porque se va a notar demasiado. No es por computadora. Bien. Bueno, Claro, Hoy en día, coño, ponemos un superhéroe con capa y la capa está hecha en computadora. yo lo que alego ahora es que los actores tienen que actuar imaginándose lo que está ocurriendo porque ellos no ven, antes veían una maqueta por lo menos, pero ahora Sí. ni eso. Entonces le dicen, mira, te va a comer, te va a agarrar Thanos por el pescuezo y, ajá, ¿y dónde está Thanos? Pues, o sea, eso tiene cierto mérito para los actores. Bueno, bueno, pero no dicen que si la diferencia entre actuar entre el cine y el teatro, bueno, en el teatro es una vaina negra y un banquito, ¿sabes? Lo mismo, pues, imagínate tu Sí, vaina. exacto. bueno, pero en este punto que tocan de los efectos especiales, yo quiero decir dos cosas. O sea, esto de los efectos especiales nos lleva directamente a los orígenes del cine, cuando Carlos estaba muy chiquitito y vio por primera vez un tren acercarse a toda velocidad hacia él. Y En es blanco y que negro. sí, en blanco y negro, es que George Méliès con el viaje a la luna em, hizo posible que a través de la cámara se pudieran crear otras realidades, o sea, nos pudiéramos ver y vivir y experimentar otras realidades. Y actualmente vemos la evolución de esto, pero en el caso de Marvel está el abuso de eso. O sea, Riley Scott lo dice en una de sus declaraciones sobre Marvel, que muchas de sus películas se salvan, ahí creo que exagera un poco, pero un punto tiene que se salvan por los efectos especiales. El claro ejemplo de esto es Doctor Strange, o sea, es una película que realmente tiene interés, es por estas animaciones digitales que crean del multiverso y de las realidades paralelas, porque si no es una película más y bastante flojita. Y lo otro es que son muy
me parece muy visto ya los efectos de las películas de superhéroes. No tienen esa cuestión que mencionaba Carlos de la sorpresa, de preguntarte cómo coño hicieron eso. Que, Ujú. por ejemplo, si nos lo preguntamos mucho, por ejemplo, cuando se estrenó Inception de Christopher Nolan o Mad Max Fury Road, donde todo eran efectos especiales pero prácticos y se Ujú. notaba y aportaba mucho a la experiencia cinematográfica. Sí, ahí coincido contigo porque, y lo decía Carlos, ya se da por sentado que una película de superhéroes tiene tales cosas de efectos especiales. Y cuando tú hablas de Inception, es verdad, la película, aparte que la trama es confusa, como todas las películas de Nolan, tienes que respirar hondo y empezar a pensar qué me quiere contar este señor. Después que lo entiendes, te pones a pensar en los efectos especiales. Pero es precisamente los efectos especiales pasan a un segundo plano. Es decir, son complemento de la trama. Y ahí sí puedo coincidir con estos señores y decir, oye, sí, hay películas de superhéroes que son realmente aburridas en ese punto. No tienen un, ¿cómo se dice? Un brinco de un área a otra porque son muy lineales. En cambio, Sí, que las dependen del espectáculo, ¿no? Es como pura chuchería para los ojos, pero no exactamente, tienen nada es como que te que sí, emocione genuinamente o que te interese. Sea interesante, perdón. Ujú. sí, no hay sorpresa en ese aspecto, pero hay películas de superhéroes muy buenas. Los Batman de Nolan son maravillosos. Y si rescatas de Marvel, quieres rescatar una, le doy a Carlos la oportunidad de decir otra, pero yo te digo Thor Ragnarok. Es una muy buena película, muy apegada al cómic, tiene efectos. Taika Waititi hace un muy buen trabajo. No se puede criticar que todas las películas de Marvel son malas. Bueno, Luis, revive. fíjate que Marvel ha abierto tanto el abanico que es que hay para todos los gustos, ¿no? A mí Ragnarok es la única de Thor que me gusta. Me parece, creo que eso engancho también allí, ¿no? Que tú estás viendo casi una comiquita. Es muy colorida y muy entretenida. Pero yo, por ejemplo, a mí me gustan más, bueno, quitando los Guardianes de la Galaxia, que para mí son los consentidos de la casa de Marvel, a mí las películas de Capitán América me parecen las tres que hicieron sobre el personaje, que en principio es el más aburrido, porque es un tipo súper patriótico norteamericano, la verdad es que me da sueño, pero la First Avenger y la de Winter Soldier y la Civil War, coño, son buenísimas. Pero yo creo que son Claro. buenísimas porque están sustentadas en un drama más humano que tú te puedes identificar con el personaje, porque al final Capitán América era un nerdito, un pelele que por esta cuestión, por este experimento se convierte en este superhéroe, pero sigue siendo esa persona que fue originalmente. Ujú. Y yo quería aportar para pasar al siguiente punto, es que, por ejemplo, yo siento de que es muy interesante ver este universo cinematográfico de superhéroes en la pantalla grande, interpretada por actores de carne y hueso, pero es que el género, cuando funciona mejor que nunca, es en la animación. Y doy, por ejemplo, una película que ya mencionó Carlos, que es Spider-Man y el multiverso, o Into the Verse, y, por ejemplo, ahorita Disney Plus tiene esta serie que es What If, y que le permite hacer todas las virguerías que realmente necesita el género. Y yo siento que en un futuro va a ser tanta la demanda de este género que realmente la única manera de poder hacerle frente es a través de directamente de la animación. O sea, que se va a cumplir como un círculo. Empezó como comiquita y va a terminar como comiquita. Bueno, es una teoría interesante, sin duda. Porque además, como tú dices, pues hay pistas suficientes que apuntan hacia eso, ¿no? Porque obviamente tienen más herramientas, ¿no? O sea, al no tener que rodar con gente y dibujarlo todo, pues ya es un poco la imaginación de quien lo dirija y del equipo de animadores que tenga a su disposición. No sé si Y va a llegar allí. Yo creo que simplemente esto se sigue expandiendo, tratando de cubrir cuantas casillas puedan, hasta que el regreso de taquilla empiece a ser cada vez menor y empiecen a cortar el grifo. Porque hoy sí, en día ya estamos básicamente hemos pasado ya a un terreno más ¿cómo lo digo? Sin que nos cancelen demasiado.
de marcar casillas de representación, y en vez de contar historias que estén justificadas, lo que necesitan es que ahora todas las películas tengan gente de todos los colores. Nos hemos hecho tan poco racistas que somos racistas, ¿no? Entonces necesitamos ver todas las etnias habidas y por haber en una sola película, porque sí, porque si no, no sé, no va a gustar la película. Sí, Caemos en unos absurdos. hasta llegar al absurdo de que en los Eternals tenemos unos dioses, porque eso es lo que son los Eternos, Sí, y uno es sordomudo y el otro tiene sobrepeso y un montón de cosas más que cuando al final los dioses son la representación de la perfección humana, entonces no tiene sentido es un fallo de casting y en el que esta cuestión de representar a todos los grupos demográficos y étnicos es juegan que en no, Luis, contra. en palabras de tú, la generación que viene después de ti, es que todos somos perfectos. Sí, Bueno, bueno, con esa, imagínate. con, es- con esa frase tan bonita, yo quiero preguntarles ahora, ¿qué películas de superhéroe les divierte a ustedes? Y si me pueden dar un par de ejemplos. Bueno, yo mencioné Los Guardianes de la Galaxia porque tiene como todo lo que tú esperas de una película de superhéroe, ¿no? El colorido, los personajes que no existen en la vida real, y luego como para mí, un balance muy equilibrado de género, pues, o sea, emocionante, sentida, o sea, te involucras emocionalmente con lo que les pasa a los personajes, es graciosísima, hasta el punto donde si es predecible no pasa ya demasiado a segundo plano, porque es como que me mate Martin Scorsese, pero es una montaña rusa, ¿no? Entonces, esa peli me encanta, porque es para esos ratos en donde simplemente no quieres pensar demasiado, lo que quieres es que te entretengas, ¿no? Entonces pasas 1 hora y media, 2 horas en compañía de esta gente, de estas criaturas, y no la pasas mal, ¿no? Obviamente Logan es mi película favorita de los tiempos más recientes, ¿no? Porque entra ya a un nivel más profundo, ¿no? Que entonces si los superhéroes digamos que en su mayoría son infalibles o son inmortales, o indestructibles, ¿cómo acabas con este personaje, ¿no? Entonces ponerle ese punto final, aunque yo sé que el mundo del cine es demasiado cínico y lo traerán de vuelta más adelante. Pero como final, mientras tanto, a la fecha en la que grabamos hoy es un final muy digno, ¿no? El hecho de que Wolverine, que ha sido uno de los, bueno, dentro de las franquicias, ¿no? Más interesantes que son los X-Men, Wolverine es sin duda el mejor personaje. Y el hecho de que solo pueda acabar con él una versión de sí mismo, es, me encanta, me parece demasiado bien pensado, ¿no? Entonces me parece súper conmovedora la película. Spider-Man Into the Spider-Verse, porque así como abrí el cajón, ¿no? De lo woke, esta película sí toca ese tema, pero lo justifica ante la historia. Entonces sí me parece que está bien argumentado y lo celebro, el hecho de que el personaje no deja de ser un símbolo y no tiene por qué ser necesariamente una persona, puede pasarse, ¿no? De mano en mano. Creo que ya el zorro nos había preparado psicológicamente para esto, ¿no? Estás hablando del cerdo araña. No, estaba hablando de Mike Morales, ¿no? De que tienes un tío que es mitad latino y mitad negro. Y bueno, que hay gente hipersensible con esto, le crispa los nervios que no sea el anglosajón Peter Parker. A mí me parece estupendo, porque al final del día Spider-Man no deja de ser un símbolo y está bien que pase de generación en generación. Esa peli me encanta. Y por último, para no acaparar demasiado, Hellboy de Guillermo del Toro, las dos películas que hizo, y lástima que no cerraron la trilogía, por lo mismo, pues porque o sea, es un superhéroe completamente distinto a lo que estamos habituados. O sea, es un tío que sale literalmente del infierno, tiene que un poco luchar contra su predisposición natural, ¿no? A ser básicamente hijo del diablo y joder la vida en la tierra. Y es súper, 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 súper interesante. Así que bailar. ¿Y tu padre? Mira, recuerdo los Batman de Tim Burton, me parece que son muy divertidas, no te llevan sino a pasarla bien durante el tiempo que duran las películas. Después paso a los Batman de Nolan porque no es la misma sensación, es darle un giro al personaje, son más tensas, son actuaciones más elaboradas. Ojo, los primeros Batman tenían unos super actores y eso lo hemos hablado ya en este podcast. Michael Keaton, tanta Sí, gente Jack buena que Nicholson, ujú, Jack Danny DeVito. Nicholson, bueno, y pasas a los Batman de Nolan y ahí te encuentras que este tipo evolucionó
o se adaptó a los tiempos modernos, pero de una forma donde la gente es más neurótica, tiene más problemas mentales, que es lo que estamos viviendo en este momento. La gente ahora tiene más problemas que los que yo tenía, recuerdo que tenía mi generación hace 20 años atrás. Entonces ahora todo es más profundo, más psicológico, más pensado, más oscuro, y eso me causa mucho atraerme a meterme en ese mundo de ese personaje. De verdad que las actuaciones también brutales. Y para nombrar otras, de Marvel, porque querían nombrar DC porque ya a Marvel nos ha acaparado el 95% de este podcast. Pero en Marvel coincido con Carlos con Guardianes de la Galaxia. A mí me gustó mucho Thor Ragnarok. Y bueno, la última de Avenger le da un cierre al ciclo que lleva a otros universos, ¿no? Al multiverso de Marvel. Pero ese cierre me pareció que estuvo bien. Duró 3 horas y no fue, repito, el irlandés. Si la gente lo vio, lo disfrutó. Y el único que no se durmió en el irlandés es mi hijo. Bueno, y yo para aportar un poco al listado, me di cuenta de que me gustan las películas de superhéroes cuando están más ancladas en la realidad. En ese sentido, una de mis pelis de superhéroes favoritas es Kick-Ass. También está El Protegido de M. Night Shyamalan, Logan, que ya la mencionó Carlos, y Super de James Gunn, que es poco conocida, pero realmente da bastante risa esa película. Y bueno, también está, creo que The Dark Knight, de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que cuando se estrenó es justamente, creo que su interés o su gran aporte al género fue que ancló de manera masiva este género a la realidad, porque nada de lo que sucede en su trilogía, uno podría decir que es veraz, es verosímil dentro de nuestra realidad. Hay otras que son placeres más culpables, tipo Watchmen. Todos aquí saben que a mí me encanta mucho esa franquicia. Las que ya comenté y también mencionó Carlos, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y también dentro de este repaso que hice de cuáles son las películas de superhéroes que me gustan, me di cuenta también de que me gustan más cuando están contadas desde el punto de vista del villano. En ese sentido está Avengers Endgame y el Joker de Joaquín Phoenix. Yo, por ejemplo, Joker de esa última no la vi porque me saturé con tantas o sea, tantas variaciones del mismo personaje. Como, basta. Hemos tenido como 50 Jokers en 20 años. Sí, y, ha y, habido y, muchos y Jokers. ujú. Y en ese en particular, la película, yo rescato la actuación de Joaquín Phoenix. A la película, yo esperaba más de esa película, sinceramente. No esperaba acción, esperaba más porque generaron tanta expectativa con la película que al final me pasó algo así como que a lo mejor la vida estaba muy saturado de eso, muy saturado como que quería más. Es como en el momento que pruebas algo muy bueno, pero ya te han dicho que es tan bueno que tú dices, no, me falta algo. Y a mí me pasó mucho con el Joker. Sí, un poco la fatiga, ¿no? Es como lo que anticipamos que puede pasar con este género y nos pasó con el personaje. Como que ya, suficiente, ¿no? Ya con Heath Ledger o con Jack Nicholson como que estábamos satisfechos, no hacía falta, por más bien que esté actuado. Ojo, yo no dudo que el tipo lo haya actuado buenísimo porque Joaquin Phoenix es un crack, pero a mí no me hace falta ver la película, pues, por ejemplo. Y bueno, ya después de toda esta discusión, yo quería preguntarles cuáles son, bueno, sus conclusiones generales. ¿Tiene razón el tío Marty y el tío Riley cuando dicen que los géneros de superhéroes es aburrido? ¿O son simplemente boomers como tú, Carlos, y como tú, señor padre? Bueno, ellos son super boomers, vamos a empezar por ahí. Sí, no me pongas en la liga de Scorsese, Bueno, por favor, todavía no llego allá. sí. Mira, si me permiten a mí, yo pienso que las películas de superhéroes no son aburridas, son historias que pueden estar bien o mal contadas,
hay unas que se rescatan más que otras, ya lo comenté anteriormente, pero coincido con ustedes cuando dicen que en el momento en que ellos comentan, están generando polémica para que la gente vaya a ver sus películas, porque necesitan esa promoción, necesitan enfrentarse a un gigante. Es como en el mundo deportivo, yo no soy un campeón y la gente no me va a reconocer como un campeón si no me enfrento contra el más grande. Entonces aquí ellos se quieren enfrentar al más grande, que es Marvel, y decirle a la gente, oye, yo sí puedo hacer una cosa mejor que ellos, ven a ver mi película y después opina. Ese es el momento que ellos tienen. Entonces, las historias de superhéroes van a existir, sean con traje o sin traje, sea un bombero, sea un policía, sea un tipo común que en algún momento le toca sobresalir en una situación de apremio. Si la historia es bien contada, va a ser exitosa. Si la historia es mal contada, obviamente no va a tener ese rotundo éxito. Si tienes una maquinaria como la que tiene Marvel, obviamente eso va a llegarle a todo el mundo y va a tener mayor promoción. Esa es la lucha desigual que pueden tener Scorsese, Scott, aunque ellos no pueden decirlo porque bastante promoción han tenido, por ejemplo, la de Villeneuve Doom, que es una película que es bastante compleja de hacer y él se echó ese saco al hombro y bueno, tiene que salir adelante con ella. Y para eso tiene que usar todas las herramientas que él pueda manejar. Es decir, que las demás películas no son tan buenas como Doom. Ven a ver mi película para que tú veas que yo lo hago mejor. Es válido. Yo creo que es marketing más que cualquier otra cosa. Yo siento que un poco también es hablar paja por hablar paja. Siento que además de lo que mencionaste, de que quieren crear un poco de polémica y hacer ruido y batirse contra los grandes, eh, yo insisto también que a mí me huele un poquito de resentimiento, porque en Hollywood todo el mundo tiene un precio, y si esos tipos les pusieran por delante un proyecto con un cheque gigante, lo harían la película, ¿no? Y fíjate que así, ahorita mientras estaba pensando en paralelo sobre el futuro o cómo reinventar la fórmula, ¿no? Por aquello de que las películas de western se agotaron de tanto repetitivo, pero luego es verdad que crearon otro tipo como el neo-western o otros subgéneros en donde básicamente ya no eran buenos y malos tan en blanco y negro, sino que empezaron a contar historias más complejas desde otro punto de vista. Se corrigió, por ejemplo, históricamente el hecho de que los aborígenes fuesen siempre los villanos, ¿no? Que era un absurdo que ha hecho envejecer muy mal muchas películas, ¿no? Y, por ejemplo, en tiempos reales, fíjate ojo, yo no estoy defendiendo porque no me encanta, pero es una salida, sin duda. Esta Birdman de González Iñárritu es una película de superhéroes también, porque al final y al cabo el protagonista era un tío que hacía de superhéroe, ¿no? Entonces, estás un poco reinventando o buscando nuevas vueltas de contar algo, una historia basada en una persona que es especial, porque por eso, pues, porque tiene poderes y lo separa del resto de las personas. Entonces, ¿qué quieres contar al respecto? Va a usar esos poderes para mejorar el mundo, para su beneficio personal, va a mejorarle su vida, se la va a empeorar, y en la medida en que las preguntas que se hagan sean más interesantes y no sean siempre las mismas, de como que qué insecto lo picó y le dio superpoderes, yo creo que por ahí puede haber un camino que le dé como que un poquito más de vigencia a este boom que estamos viviendo. Pero como todo ciclo, eventualmente la gente se va a cansar y que caerá en descanso y pasados unos años volverá. O sea, las historias de superhéroes son, coño, hasta el mismo Jesucristo es un superhéroe. Entonces, son parte de la humanidad, de todas las culturas tenemos historias mágicas que nos gustan, pues, y que nos dan identidad. Entonces, no es que nos vamos a cansar para siempre y van a desaparecer, sino que tendrán sus ciclos de consumo. Y bueno, yo para ir cerrando el episodio de hoy, me estaba preguntando de que, bueno, los boomers como ustedes dos saben quién son Riley Scott, Martin Scorsese y Denis Villeneuve. Yo, millennial, lo sé, pero estoy seguro de que los millennials o la generación alfa dirán, Martin Scorsese, ¿quién es ese? Riley Scott. Entonces también es como una manera de llamar la atención para las nuevas generaciones
y echar para atrás y ver sus películas y darse cuenta de que otro tipo de cine se hacía o es posible. Yo también soy de los que piensa de que el género de las películas de superhéroes no era aburrido hasta que se tornó aburrido. Y yo creo que marco eso en una línea temporal que es el año 2012, cuando se estrenó la primera Avengers. A partir de ahí te has tirado el chicle, tratando de dar pequeñas variaciones al género y aportar nuevas miradas, pero creo que ya a mí me dejó de resultar interesante el género a partir de ese momento, salvo ciertas excepciones. Y por último, decir de que, ¿sabes qué? Creo que no importa si el género es aburrido o no, al final todos vamos a terminar pagando la entrada en el cine para ver la película porque al final es un fenómeno cultural tan amplio, tan grande, que nos abarca a todos, que es un tema de conversación perfecto para la mesa o para las pintas, ya sea para el que le guste o para el que no. Sí, tal cual. Y bueno, yo no sé si quieren agregar algo más antes de... A mí me gustaría que José Luis te regañe una última vez más por no saber quién es Homelander. Mira, José Luis, dile que vea The Voice, que él está todo predispuesto pensando que es malísima y no sabe lo que se pierde no, mira Luis, en televisión. yo no la había visto, no es que estaba como tú, sino que no tenía Amazon Prime. Y entonces en un momento llego a casa de un amigo y, oye, tiene Amazon. Y digo, "Ah, voy a ver el primer capítulo de The Voice, a ver si me engancha". Ese me enganchó fue que vi 3 capítulos, llegué a la casa descargando los demás capítulos, porque en ese momento no tenía Prime, descargué todos los capítulos y me lancé toda la serie la primera temporada. Y como ya estaba la segunda, yo decía, estos tipos ya no me pueden sorprender en la segunda temporada, porque me va a pasar como casi que en toda la serie. La segunda temporada nunca va a ser tan emocionante, no va a ser tan buena. Y resulta que, no, nada, la locura. O sea, esta era una montaña rusa, pero que tú no arrancas desde abajo en la cola, ¿no? Ya tú estás montado arriba en una bajada con 3 tirabuzones y 2 mortales y sigue. Y Sí, es bastante buena. Y muy bien llevada la trama. No tienes que, no hay abuso de los efectos especiales. muy buenos villanos. Muy buenos villanos. Tienen como dijo Carlos, te responden a las preguntas que se hacen ellos mismos y te lo van respondiendo y tú lo vas entendiendo. Entonces, las películas de superhéroes o las series de superhéroes tienen mucha vida si son bien contadas, repito. Una serie que a mí me encanta es Daredevil. La película fue muy mala y cuando tú ves la serie con McMurdo, Daredevil es brutal. Ahora, la agarró Marvel, ya no es un producto de Netflix. Quieren hacer un reboot de esa serie, no sé si llevarla al cine, mezclarlo con Spider-Man. Ahí podemos tener dudas de eso. Pero el que tenga la posibilidad de ver la de Netflix, que lo haga. Es una recomendación directa. Bueno, aquí es cuando yo le pido el favor a la comunidad que le hagan caso a mi padre porque yo no sé si lo voy a hacer. Qué fuerte, qué fuerte. No, mentira, tengo pendiente de ver The Voice y voy a ver si este año sí cumplo mis promesas falsas. Y bueno, nada, antes de terminar el episodio, quiero recordarles de que En el Cine No Se Habla está disponible en todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y comentar y formar parte de nuestra comunidad. También se pueden suscribir a nuestro nuevo canal de YouTube exclusivo del podcast. Y por último, decirles de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí nos escuchamos dentro de poco.